18 minuts del matí. Roger Salvans, redactor en cap de Fotogrames, com estàs? Molt bé, bon dia, Pablo, com esteu? Escolta'm, que avui parlarem de cinema, com cada setmana, sí, però també parlarem de literatura, perquè no ben sol. Avui a l'Aquí Catalunya ens visita Fernando León de Aranoa. Acaba de perder un maravilloso puesto de trabajo fijo en Torrevieja, Alicante. Los lunes al sol, princesas... ¿Cómo te llamas? Depende. El buen patrón... Gracias a vosotros. Són els títols més coneguts de Fernando León de Aranoa, nascut a Madrid fa 56 anys, artífex també del documental de Joaquín Sabina, Sintiéndolo Mucho. Hay que arrancar siempre con un buen verso. Amb 21 premis Goya a l'esquena, podríem pensar que es tracta de la seva vocació. Però la carrera que ell volia fer era Belles Arts. Però a la Complutense es van equivocar d'expedient, ell no va voler remugar i va acabar estudiant imatge i so. L'assignatura de guió cinematogràfic el va captivar i avui és un dels cineastes amb més prestigi a Espanya. També ha estat guionista en sèries de televisió, com Turno de Oficio, en programes com El 1, 2, 3 i escrivint per humoristes, com Martes y 13. El 2013, més tard, va publicar la seva primera novel·la, Aquí yacen dragones. Ara ha publicat Leonera, on intenta posar ordre als seus pensaments plasmats en relats breus, alguns dels quals de menys de 2 línies. Fernando, bon dia. Buenos días. ¿Hoy has podido poner orden a esta leonera o ya te mueves bien en este caos? Lo he intentado, no, que seguramente he fracasado, pero es verdad que se trataba de eso, ¿no? De ir escribiendo estos cuentos que componen Leonera, que son en buena medida, pues eso, ¿no? Percepciones de la realidad, de cosas que me han venido pasando y que he venido observando en los últimos años y intentaba al escribirlos, pues sí, ordenar ese caos que uno siempre lleva encima, ¿no? ¿Tienes ritual para ordenar este caos? Es decir, para escribir te pones en un sitio tranquilo, sin ruido, puedes hacerlo en cualquier sitio, mientras vas en tren te viene una idea y escribes. ¿Cómo lo haces? Yo creo que el momento inicial de cuando sucede ese momento de revelación, de repente encontrar algo que se parece a una idea, sí. Eso sucede en cualquier lugar, ¿no? No es tanto algo que tú persigas como algo que viene, que sucede, ¿no? Y eso puede suceder en cualquier lugar, efectivamente, en un bar, en un aeropuerto, Luego ya cuando hay que aterrizar eso y ver si realmente hay una historia detrás y algo que puede valer la pena, eso ya hay que hacerlo pues en la mesa de trabajo, ¿no? Delante del ordenador, ¿no? Y luego hay quizá el ritual en este tipo de libros, o en este libro en concreto más excéntrico o más interesante para mí, es cuando ya hay más de un centenar de ellos escritos, es el momento de ordenarlos, que es el más difícil. Que eso debe ser. Claro, entonces yo lo que hago es, cada uno tendrá su, pero a mí me sirve mucho, quizás está esta parte visual detrás, imprimirlos y desplegarlos, ¿no? Ese centenar y pico de cuentos. ¿En serio? Por pasillos van avanzando. Wow. Y entonces los recorres y vas entendiendo el orden, ¿no? Que estás proponiendo. Si unos deben ir al principio, otros al final, y encuentras pues al final esa propuesta de orden de lectura para el lector, ¿no? Es que fíjate, aquí hay historias que son apenas un par o tres de palabras, hay historias que son un poquito más largas, otras un poquito más cortas. ¿Cuál es el nexo, ese hilo que tú dibujaste en el suelo poniendo los papeles? ¿Cuál es a nivel formal, a nivel de fondo de estas historias de esta leonera? Yo creo que al final son cuentos que comparten, formalmente esa dimensión, ¿no? Son cuentos que están entre las 2-3 páginas, algunos, como dices, son más breves, media página, incluso algunos aforismos también, ¿no? De un par de líneas que están de alguna forma pues salpicados, ¿no? Por el libro. Me parecía que tenían interés así también, ¿no? Como pequeñas áreas de descanso, rellanos en la lectura, ¿no? Que permiten detener un momento y descansar también, ¿no? Porque hay algo también en la apariencia de los cuentos breves que parece y es sencillo de leer, pero también hay bastante intensidad, ¿no? Entonces creo que también, digamos, esas pequeñas pausas en la lectura, ¿no? Le vienen muy bien al libro, ¿no? Déjame compartir con los oyentes cómo empieza uno de ellos, cómo empieza las fotografías y el amor. Dice, el álbum de fotos de una pareja constituye a menudo el registro más preciso de la degradación de su relación. Así es. ¿No puede ir a mejor nunca eso? Por supuesto que sí, quizá de su degradación o de lo contrario, o de su mejora, ¿no? Bueno, son percepciones que tienen que ver con eso, ¿no? Con cómo, en este caso, este cuento habla de eso. Hay muchos que hablan del amor, también de sus contrarios, también del desamor, ¿no? Pero casi siempre a través de sus síntomas, ¿no? A través de cómo se refleja eso, pues en este caso, efectivamente, en el carrete de fotos que todos llevamos en el móvil, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Y como esas fotos iniciales en las que uno está junto, abrazado, declarando su amor, pues poco a poco eso deja de suceder, ¿no? Y creo que el cuento concluye diciendo algo así como que cuando ya uno no se lleva la cámara de fotos a un viaje, es que ya es el momento, está todo listo para disolver la relación. ¿Es eso o que lo hemos cambiado por el móvil, que también ahora... Sí, ahora esto es verdad, que lo de la cámara de fotos es un poco de hace 20 años. De hecho, hablas de eso, del paso del tiempo, dices, es a los 50 años cuando comenzamos a tomar conciencia de nuestra mortalidad. ¿A ti te ha hecho algún clic esa barrera de los 50?
Bueno, yo creo que pasa, ¿no? Cuando lo escribía recordaba un poema de Roque Dalton, que tiene ya muchos años, que él decía que uno empezaba a ser consciente de su mortalidad a los 26, ¿no? Y sí puedo decir que a mí eso no me pasó. A los 26 estabas a otras cosas. Uno se siente inmortal y esto no va a acabar nunca, ¿no? Supongo que empieza a pasar, quizá a cada uno una edad, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver, desde luego, con el paso del tiempo y con al final ver en nuestras generaciones mayores, ¿no? En nuestros padres, en los amigos que son mayores, sobre todo en nuestros padres, pues ver cómo va pasando el tiempo, se hacen más mayores, en ocasiones también fallecimiento de un ser querido, ¿no? Todo eso cambia mucho la cabeza, ¿no? A mí me ha sucedido y creo que hay varios cuentos en el libro que reflejan eso, sí. Ahora, cuando miras atrás, vemos que una de tus facetas principales, por lo menos externamente, que es la de cineasta, uno de los cineastas de más prestigio en este país, fue fruto de un error, de una casualidad que ni siquiera tú provocaste. Sí, no se puede planear nada, ¿no? Eso es. Ni siquiera este orden de lectura de cuentos que yo propongo será, por supuesto, transgredido. La gente los leerá como quiera, ¿no? Es así, imagínate, ¿no? Es verdad que, bueno, es lo que contabais al principio. Sí, yo tenía otros planes. Tenía los planes de estudiar Bellas Artes, de dibujar. Es una cosa que me gustaba mucho de adolescente y que creo que es lo que mejor se me daba realmente en ese momento. No concebía otra forma de ganarme la vida, ¿no? De hacer Y sucedió esto, ¿no? Por accidente me vi en una carrera distinta de la que yo tenía planeado, que era comunicación audiovisual, fue comunicación audiovisual. Así que la empecé a estudiar con desgana, ¿no? Pero como soy muy cumplidor, dije, bueno, ya que he empezado voy a terminarla. Y hasta hoy, por no decepcionar a nadie, ¿no? Ni al funcionario que se equivocó, ni a mi familia. Y es verdad que estudiando comunicación audiovisual, pues en primero o segundo año hice un pequeño taller de guión. Y ahí sí hubo un momento ahí de revelación, de flechazo, de decir esto es apasionante, es mejor que todo lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Quería intentarlo y bueno, desde entonces. Oye, ¿en qué se diferencia el Fernando León de Aranoa, que escribe Leonera, del que escribe historias para el cine? Bueno, es el mismo, sin duda, o sea, en muchos sentidos, ¿no? En todos, en realidad. Quizás el proceso de trabajo, ¿no? Y cómo eso influye en el resultado también lo que más cambia, ¿no? O sea, al final hacer una película es un proceso largo, es como yo a veces hago esta analogía de que somos un poco corredores de fondo, ¿no? Para hacer un trabajo creativo, quiero decir, tienes que sostener pues esa energía creativa durante 2-3 años, ¿no? Y dedicar esos años a una sola historia, ¿no? En la que estás trabajando. Pues Los lunes al sol he escuchado antes un fragmento, la que sea, ¿no? Y esa es una manera de trabajar muy diferente a esta, claro, ¿no? En la que lo que más importa es el momento inicial, ese fogonazo, ¿no? Del que hablaba, que realmente cuando viene la idea es en este formato, en esta medida, es el corazón del cuento, ¿no? O sea, a partir de ahí hay un trabajo, por supuesto, ¿no? De desarrollo, de destilación. Algunos se caen, no llegan al libro. Otros, ¿cuántos han quedado fuera? Pues habrán quedado fuera unos cuantos, más de 30 o 40. ¿Para seguir trabajando o de momento se quedan en el cajón? De momento se quedan en el cajón. Yo creo que sí, a veces si no han llegado al libro es por algo también, ¿no? Pero a veces también casualidades, que igual uno de ellos es una película de aquí 10 años. Puede ser. Que esto pasa. Roger, quin paper juga Fernando León de Aranoa a la història del cinema de casa nostra? És un nom clau per entendre el cinema dels darrers 30 anys, directament. Sense ell no tindríem, per exemple, la carrera de Javier Bardem. Totalment. És a dir, sí que hi seria, però el pes que ha tingut Fernando León donant-li segurament la confiança o l'empenta de Los lunes al sol seria una altra cosa. I després hi ha una cosa que en el seu llibre diu, es la cita inicial de Ray Bradbury, cuando habla con el camarero que quiere bailar. Sí. Esa relación con el tiempo, escribir, hacer películas, cómo detienes el tiempo con el cine. Eso es algo también que se ve en la película. Y la pasión también de la que hablas también, citando a José Luis Borau, que para hacer cine tienes que estar enamorado. Yo no sé si para hacer cine hace falta estar enamorado, pero para escribir son pasiones de una noche. ¿Cómo va? Sí, yo creo, de hecho, esa frase de José Luis, que la leí en algún sitio, en un festival en Nantes de cine, yo creo que tiene que ver con eso que decía antes, ¿no? O sea, te hace falta para estar 3-4 años dedicados a una historia, cuando no más, porque las películas pues se caen, se levantan. Realmente decía, lo expresaba de esa manera, ¿no? Hay que estar enamorado, creo que me hubiera encantado preguntárselo, una manera de expresar eso, ¿no? Necesitas realmente un compromiso muy fuerte, ¿no? Y eso es un poco lo que te decía que lo diferencia de estas historias, ¿no? Y estas historias, muy al revés, efectivamente, en vez de ser largas historias de amor, son romances apasionados. Exacto. A veces una sola noche. Sí. Son combates a un solo asalto, son fogonazos y tienen ese destello de la pasión muchas veces, ¿no? Y es verdad que
que al escribirlos es lo que intento conservar, ¿no? Es decir, no racionalizarlos tanto, reescribirlos tantas veces que terminas perdiendo ese impulso inicial que al final es lo que les da vida, ¿no? Hay incluso un manual de despedida. Sí, ¿Tú te llevas bien con los adioses? No, yo creo que nadie se lleva ¿verdad? bien. Hay gente que sí, y siempre esa gente me sorprende. La gente que Sí, relativiza, que sabe encontrar el sitio, Sí. que sabe cómo hacerlo. O que has tenido una larga conversación, sea personal o telefónica, y dice, bueno, adiós, y cuelga, ¿no? Y ya está. También es Yo una buena siempre- forma. No os pasa, a mí me pasa. Por sorpresa, esta digo, gente que en un giro determinado... claro, es gente que tiene facilidad para cerrar las cosas, lo cual envidio. No, es también. verdad, es verdad. Porque a los que nos cuesta, y esto sirve para casi todo, pues sí, uno se alarga más. Y es verdad que está en varios sitios y está fundamentalmente en esas instrucciones para una despedida, que están a mitad del libro. Y luego quise cerrar el libro también, el último cuento se llama Las despedidas y habla precisamente de eso, ¿no? De la dificultad para despedirse, de la dificultad en este caso para terminar el libro, para darlo por concluido, y conecta con la cita que decías de Bradbury al comienzo, que me encanta Bradbury, lo que escribe y la manera en la que ahí expresa para qué le sirve al escribir, ¿no? Para no estar muerto, dices, si no estaría... Es que eso es una lucha contra el paso del Contra el tiempo y tiempo. contra nuestra propia mortalidad. Claro, cada uno la libra como puede, como sabe. Sí. Pues cuando escribes como él o cuando pues dices, esta es una manera a lo mejor, ¿no? De conseguir una serie de prórrogas. Sí. Ahora que hablamos del tiempo, vamos a irnos al 2003, de esto hace ya más de 20 años. Te dan el Goya por Los lunes al sol, subes al escenario, además con jersey no americana, que eso llamó la atención en su día. Sí. Y lo primero que dices es esto. Bueno, yo he traído también escrito lo que quería decir y dice no a la guerra. No a la guerra, la de Irak. Claro. 2003, Así es. año 2025. Sí. Guerra en Ucrania, guerra en Gaza, masacre en Gaza. Sí. Estamos hablando de aumentar el gasto militar, de llegar al 2% del PIB. ¿Cómo estás viviendo este auge belicista del mundo y esta masacre tan salvaje que está sucediendo a 2 horas de avión de nuestra casa? Sí, pues mira, hay otro, voy a decir con mucha preocupación, pero también con mucha vergüenza, ¿no? De hecho, hay otro de los aforismos que hay en el libro, muy breve, que dice, el amor nunca es propio, la vergüenza nunca es ajena, ¿no? Y creo que es así, realmente, y en este caso la vergüenza no es ajena, ¿no? No es vergüenza por lo que está pasando a 2 horas de avión de casa, es vergüenza por lo que está pasando en nuestra casa, ¿no? Y en Europa, y bueno, perdón, como parte del género humano, al final esta incapacidad, ¿no? Para detener algo tan dramático, tan cruel y tan sostenido en el tiempo, ¿no? Porque que estas cosas han pasado siempre, es claro que van a seguir pasando, me temo que también, pero que se pueda sostener tanto tiempo sucediendo, ¿no? Y con el beneplácito de la comunidad internacional y con esta impotencia, ¿no? Es lo que es realmente, bueno, es un desastre y aparte, como digo, como dice el cuento, es una vergüenza que uno vive en carne propia, ¿no? Nos hemos adormilado y pienso, antes los actores en los Goya se convertían en un acto político de reivindicación. Los estudiantes hacían huelga y salían. Los ciudadanos, con el no a la guerra, llenábamos las calles. Ahora nos lo miramos y pensamos, qué horror. Sí, es cierto, es así, ¿no? Es verdad, a lo mejor en aquel momento, en el momento del no a la guerra, yo creo que había un elemento que seguramente hizo que hubiera más movilización o que sucediera de alguna manera, que era nuestra implicación en Claro, ella. la de Es España, decir, propiamente. Claro, entonces uno sí se siente, bueno, había quien pensaba que no, pero uno sí se siente autorizado, legitimado a hablar de lo que está haciendo uno mismo y su gobierno, ¿no? Y a decir, oye, no podemos participar de esto, ¿no? Es verdad que ahora pues, se puede pensar que sucede de una forma más pasiva, ¿no? Al no tratar de detenerlo, al no... Entonces, bueno, sí creo que es como tú dices, ¿no? A veces me pregunto también cuánto tienen que ver las redes sociales en esto, ¿no? Creo que también han sido una magnífica manera de desactivar ciertas formas de activismo, porque parece que uno lo hace ya en una red social y ya se ha desahogado y ha dicho lo que tenía que decir, pero todos sabemos que eso al día siguiente ya no existe, ¿no? O sea, todo lo que sucede en el terreno de juego de lo virtual es virtual. No va a suponer nunca ningún cambio, ni va a suponer ningún... Sí, los trending topics no cambian nada. Claro, y las movilizaciones en la calle, el asociacionismo, el trabajo es más real, ¿no? O sea, yo creo que ha tenido, y de hecho a lo largo de la historia ya, y en este país también durante la democracia, pues ha tenido efectos y ha conseguido cosas, ¿no? Pero en lo virtual todo se diluye, ¿no? Deja de ser algo real. Lo que perdura es el cine este año. Se ha vivido un buen año a nivel de cine, Roger, aquí a Catalunya particularment, però España en general. Sí, llevamos una racha muy buena. Es decir, nunca hemos podido hablar de industria aquí porque es todo muy artesanal, pero sí que en los últimos años estamos teniendo una serie de títulos y figuras de nombres. Vaya, arranca Cannes la semana que viene y tendremos 2 películas concurso en sección oficial, que es algo que no pasaba desde que Cuixet y Almodóvar coincidieron hace 16, 17 años. Fíjate.
O sea, que es algo potente y sí que es una manera de encontrar, de explicarnos a nosotros mismos con nuestras historias, que es algo que funciona. No esperar a que vengan otros a explicarnos y ser nosotros los que nos vemos y nos reflejamos en pantalla. Sí, la verdad es que sí. No sé cómo lo vives tú. No, como lo estás describiendo, ¿no? Es solo ya el hecho de que haya 2 películas españolas en un festival como Cannes, que todos sabemos que es tan difícil acceder a él, al final a todos, ¿no? Pero a ese en particular entran muy pocas películas, seguramente optan miles de películas, ¿no? De manera que tener como Cinematografía 2 en una selección de 15 o de 18 películas, no sé cuántas son, es un triunfo, ¿no? Y sobre todo ver también tantos directores nuevos que surgen, o sea, yo creo que eso es un regalo, ¿no? O sea, es nueva gente contando historias y por supuesto conoces a algunos, te interesan más unos que otros, pero yo todavía hay gente que digo, no conocía este trabajo, ¿no? Yo creo que ese es el mejor síntoma. ¿Lo último que te ha sorprendido? Pues reciente, así en cine español, me gustó mucho, es una película que quizá tiene un año, disfruté mucho a ver si voy a ser capaz de decir el título, creo que era en La Frontera, en una película que era Alberto Amán, el protagonista, y llegaban... La de... al llegar, ¿no? ¿Cómo era? Sí, no, sí, que ahora me has pillado, tampoco... Esto no pasa. Confiaba en ti. Esto no pasa. Sí. Salvatge es nuestra enciclopedia. Sí, que llegan al aeropuerto y los retienen. Creo que en inglés era At the Arrival, ¿no? Pero no estoy seguro. Sí, espera, voy a buscarlo, porque esto no Para puede salir ser. de llegar, dudas. sí, a la llegada. Mira, que nos lo chivan por aquí, ¿es? Upon Entry, exacto. Sí. Ahí está. Me ha gustado mucho Casa en Llamas, también más reciente, en fin. Pero Upon Entry me gustó mucho por el planteamiento, me gustan mucho esas películas tan encerradas, tan como de cámara, sí, que son... siempre me han encantado porque creo que hace falta realmente mucha habilidad como escritor y como director para mantener la tensión y la narración, sí. Que bueno, pues sabemos que tienes más promoción, que tienes que seguir con esta mañana presentando este Leonera, que ha trobado a las librerías, que hoy presentas en Barcelona, Sí, además. esta tarde. Va a estar Rosa Badía, con lo cual, pues mira, ya es un 2x1. Que va a llover. Y sé que no te gustan los paraguas, lo cuentas aquí. Sí, es verdad, hay un cuento que lo explica. A veces son mis manías como este. Es que para los saltos los paraguas son un drama, porque uno va por la calle... Saltos. Claro, uno va esquivando paraguas y salvando, en fin... No es fácil la No es logística fácil de un la día vida. de paraguas. Exacto. Fernando León de Aranoa, podeu gaudir de Leonera ya a las librerías. Gracias por acompañarnos y Gracias, muchísimo tío. éxito con Un este placer libro. estar Un placer. con vosotros. Que vaya muy bien.